Bien, hola a todos. En este pequeño video tutorial voy a explicarles cómo controlar una animación de un sprite a partir de scripting. Obviamente, pues voy a mostrar un esquema de script dentro de los que existen. Y para ello voy a empezar en primera instancia por importar una imagen de mapa de bits que vamos a utilizar como modelo de sprites, como mapa de sprites. Entonces, lo que tenemos acá básicamente es un mapa de sprites que tiene tres movimientos básicos: giro hacia la izquierda, completamente recto, y giro hacia la derecha. Están repetidos precisamente porque Unity solamente recibe como animación de sprites una secuencia de sprites. Entonces, para que sean iguales, pues como tal, no haya una transición fuerte, entonces he generado una repetición de los sprites. Tenemos acá una imagen que tiene 6000 por 6000 píxeles por 1000 píxeles. Entonces vamos a mirar qué opciones nos brinda Unity en ese sentido. Vamos a convertirla en una primera instancia en un sprite. Vamos a hacer que sea de tipo múltiple. Le decimos aplicar. Entonces, como ya saben, básicamente lo que hace es hacer transparente la imagen tal cual como es en realidad. Abrimos el sprite editor y le decimos que vamos a utilizar una opción de grilla. En su versión de Unity aparece como automático como grilla. Vamos a utilizar esta primera opción. La imagen tiene, según lo que vemos acá, un tamaño de 1048 de ancho por 341. Vamos a achicarlo un poco y básicamente lo que vamos a utilizar es un tamaño de 900 píxeles para que dividido entre 6 nos dé 150 píxeles. Entonces, como ya la tenemos abierta acá, vamos simplemente a cambiar el tamaño. Vamos a decirle que tenga 900 de ancho por 150 píxeles de alto. Le decimos OK, guardamos. Y pues aquí vemos que inmediatamente Unity reconoce el cambio. Ahora sí vamos a tener la posibilidad de hacer un cambio un poco más cómodo. Entonces 150 de ancho por 150 de alto. Slice. Vemos que ha quedado perfecto y le decimos aplicar. Entonces aquí ya nos aparece el mapa, cada uno de los sprites. Vamos a empezar a generar la animación de nuestro sprite estático, es decir, el que aparece el avión recto. Seleccionamos los dos sprites, arrastramos a la jerarquía e inmediatamente se nos posiciona, fíjense, en los ejes X, Y y Z en 0 respectivamente. Vamos a cambiarle el nombre a este avión. Vamos a ponerle avioncito, simplemente avioncito player. Y aquí vemos nosotros que genera un sprite, un material, y tenemos un controlador que es el que utiliza la herramienta de Animator para generar y controlar la animación como tal. Entonces, cuando pasamos los sprites en esta versión de Unity, vemos que se generan dos tipos de objetos: la animación propiamente dicha y un controlador que se llama avioncito 2. Obviamente los dos tienen el mismo nombre del avión, del objeto que hemos añadido, y en este caso lo que vamos a cambiar es el nombre de la animación y el nombre del objeto. Por ahora vamos a colocarle a los dos idol. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es arrastrar los que corresponden al giro hacia la izquierda. Entonces seleccionamos estos dos, fíjense que quedan super montados, y ya sabemos nosotros que aquí han generado automáticamente tanto la animación como el controlador. Lo importante que hay que tener en cuenta en este sentido es que Unity, en esta versión que yo poseo, que es la 5.2, genera de manera automática tanto animación como controlador. En el momento en el que ustedes arrastren los sprites en su versión de Unity, les va a pedir que guarden como la animación que están creando. En este sentido, pues van a darle el nombre que corresponda. En este caso, por ejemplo, correspondería a un objeto controlador que se va a llamar izquierda, y un objeto
de tipo animación que se va a llamar izquierda. Entonces ya tenemos dos objetos, podemos borrar esto. Ahora vamos a pasar el de la derecha. Arrastramos al inspector. Inclusive podemos quitarlo de una vez porque ya la animación ha quedado generada por defecto. Y aquí ponemos simplemente derecha. Y aquí le cambiamos el nombre a derecha. Ok, bien. Ya tenemos todos los objetos de control y tenemos las animaciones. Hemos dejado obviamente nuestro sprite estándar, por decirlo de alguna manera, que es el objeto en un estado recto. Lo que tenemos que hacer ahora es generar las transiciones. Para ello, pues teniendo seleccionado avioncito player, vamos aquí a la herramienta Animator. En caso de no tenerla, simplemente podemos llamarla de la siguiente manera. Decimos Windows Animator. Listo. Entonces seleccionamos avioncito y aquí nos aparece una serie de estados. Realmente los estados fundamentales son este que tenemos acá. Entonces este es un estado de entrada que realmente es un estado neutro, no tiene nada que ver con ninguna animación, pero pues puede llegar a ser útil en algún momento. Por ahora vamos a trabajar con esta opción, vamos a darle el mismo nombre de la animación, idle, y vamos a generar ahora la transición. ¿Cómo hacemos nosotros para meter estas animaciones? Pues básicamente creamos una serie de estados en las cuales vamos a meter estas animaciones que hemos creado. Entonces es botón derecho del mouse, crear estado vacío. Este estado vacío lo podemos de una vez denominar acá como izquierda. Y simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar la animación. Arrastramos la animación, recuerden lo que se trata es arrastrar este objeto que tiene el icono de play. Y ahora simplemente creamos el siguiente estado que es derecha. Y arrastramos la animación de derecha. Algo importante a tener en cuenta es que digamos que en la transición que nosotros vamos a hacer, el avión si está recto o gira a la izquierda o gira a la derecha, pero estando en un giro hacia la izquierda necesariamente tiene que pasar por idle para poder llegar a la derecha y viceversa, estar en la derecha y para llegar a izquierda pasar por idle, sería lo normal. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es simplemente establecer unas transiciones de izquierda a derecha, perdón, de izquierda a idle y de idle a izquierda, y de derecha a idle y de idle a derecha. Entonces vamos a empezar por idle y vamos a hacer transición de idle a izquierda, luego de izquierda a idle, botón derecho, nuevamente hacer transición y hacer transición. Entonces de idle a la derecha y de derecha a idle. Entonces básicamente se trata de hacer clic en la animación, posteriormente make transition y en esa dirección generaré la transición. Recuerden que tiene que ser de ida y vuelta. Bien, tenemos acá que idle tiene dos transiciones, hacia la izquierda y hacia la derecha. Para poder hacer las transiciones de una manera muchísimo más sencilla y más cómoda, obviamente, tenemos que establecer ya unos parámetros. Digamos que en esta instancia lo que hemos hecho es una transición de una animación idle a una animación izquierda y otra derecha, pero necesariamente tenemos que crear unos parámetros para que a partir de esos parámetros nosotros podamos controlar a partir de script la ejecución de estas animaciones. Entonces aquí en parámetros a ustedes les van a aparecer en la interfaz de su Unity, les va a aparecer acá un botón que dice precisamente parámetros, le van a dar clic en más, van a darle esta opción de entero y aquí el nuevo entero que realmente será el nombre del parámetro van a ponerle mover, perdón, aquí mover inicialmente tiene un valor de 0 que es precisamente el valor que va a tener idle. Entonces idle hacia la izquierda, por ejemplo, va a tener un valor de 1. Vamos a darle equals. Idle hacia la derecha, o sea acá, va a tener un valor de igual a 2. Y izquierda hacia idle va a tener un valor de 0.
y derecha hacia idle va a tener un valor de 0. Recuerden que siempre se selecciona equals, 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 equals. Ok, guardamos, voy a guardar la escena. Ok, bien, por ahora ha quedado ya configurada la animación. Vamos a ver las transiciones, cómo se comportan. Entonces, ¿cómo analizamos las transiciones? Damos play y fíjese que la primera animación que se reproduce es la idle, y fíjense que el parámetro que nos muestra acá es mover es 1. Si oprimimos 1 se reproduce a izquierda. Ahora si vamos a oprimir 2, fíjense que no nos reproduce, y la razón por la cual no reproduce es porque no hay una transición entre izquierda y derecha, y obviamente es normal. Tenemos que devolvernos y luego ahí sí 2. Entonces fíjense que ahí sí se reproduce en el orden, porque hemos configurado una transición que va de izquierda a idle y de idle a derecha, y luego derecha a idle y de idle a izquierda. Bien, fíjense que pues realmente el sprite se muestra quieto, pero porque los sprites obviamente están repetidos y son exactamente iguales. Vamos a quitar el play, guardamos, ok. Vamos ahora a hacer lo que correspondería como tal a la escritura del script. Entonces vamos a utilizar por ahora C# para hacer el script. Entonces lo que vamos a cerciorarnos en primera instancia es obviamente de crear un script que nos permita como tal hacer este movimiento. Entonces vamos a decirle crear C# script, y este lo vamos a llamar como avioncito. Le damos enter nuevamente y se nos ha abierto acá nuestra herramienta de MonoDevelop, y obviamente nos crea prácticamente de manera automática nuestra acostumbrada plantilla de C#. Entonces tenemos una función start y una función update que vamos a utilizar en este ejercicio. Si nosotros quisiéramos básicamente utilizar nuestra animación, lo que tendríamos que hacer fundamentalmente es llamarla. Por ahora simplemente voy a cerciorarme de utilizar un esquema de acceso de teclado para hacer un llamado a los movimientos posibles de nuestro avión. Entonces voy a decir acá, por ejemplo, que si nuestra avioncito, o perdón, si nuestra tecla es inicialmente la tecla A, entonces vamos a generar una transformación en el eje X, y esta transformación en el eje X pues va a ser equivalente a un movimiento. Obviamente aquí vamos a utilizar un esquema un poco diferente. Vamos a escribir acá vector 2.right, es decir, solamente dos dimensiones que son X y Y las que vamos a tener en cuenta, y vamos a utilizar este elemento multiplicado por una variable que vamos a llamar velocidad de movimiento. Y obviamente, como siempre, vamos a multiplicar todo esto por time.deltaTime para que haga un movimiento en función del tiempo, de los frames por segundo. Por ahora vamos a dejarlo de esta manera y simplemente vamos a generar el siguiente movimiento, que sería básicamente, si oprimimos
la tecla D. Entonces tenemos D, transform translate. Aquí por ejemplo ya no sería el movimiento hacia la derecha, lo vamos a multiplicar, lo vamos a convertir en negativo, simplemente vamos a decirle que multiplique por menos velocidad movimiento, es decir, vamos a darle una equivalencia negativa a velocidad de movimiento para que simplemente vaya hacia la derecha. Bien, aquí creo que si imprimimos A sería hacia la izquierda, perdón. Entonces aquí vamos a poner el menos en donde está asignada la tecla A. Cuando oprima la tecla A va a ir hacia la izquierda, o sea en negativo, y cuando vaya hacia la derecha, es decir, va a ser un movimiento positivo. Guardamos. Y aquí tenemos el nombre de velocidad de movimiento no existe en el presente contexto. Eso es porque no hemos creado nosotros precisamente nuestra variable pública que vamos a utilizar nosotros. Entonces creamos una variable pública de tipo flotante y que se va a llamar movimiento. Aquí simplemente velocidad de movimiento, control C, control B, y aquí tenemos, vamos a darle un valor inicial de 0.5 puntos y listo. Public, ok, vamos a mirar, se nos ha eliminado nuestro error delta time. Ven, aquí hay, vamos a control C, control F. Aquí bueno, aquí obviamente hay un error de sintaxis, simplemente control C para copiar lo que vamos a quitar, control F para que nos aparezca esta pequeña ventanita para hacer la corrección, y simplemente le decimos todo y nos cambia el error que hemos cometido. Control S, miremos. Bien, entonces si damos play, lo que nosotros tendríamos simplemente es una animación. Vamos a mirar acá, una animación en el objeto. Obviamente aquí lo tenemos quietico, simplemente arrastramos el script y listo. Bueno, nuevamente vamos a arrastrarlo, el script en stop, y ahora sí movemos nuestro avión. Ya estamos en play. Fíjense que el avión se mueve un poquito lento, vamos a darle 2 a ver qué pasa. Ya se mueve un poco más coherente. Fíjense que aquí lo que yo he dejado es una variable pública para que yo tenga la opción como tal de mover el objeto como yo quiera. Entonces en este sentido resulta mucho más cómodo poder manejar las variables desde el inspector. Bien, vamos a guardar, y lo que vamos a hacer ahora es añadirle el componente de script que nos va a permitir a nosotros poder controlar la animación. Aquí simplemente lo que hemos hecho es controlar el movimiento. Entonces vamos a crear acá una variable de tipo estático, simplemente ponemos static, y esta variable la vamos a llamar animator. Aquí lo que estamos nosotros configurando en primera instancia es el nombre del parámetro que nosotros estamos llamando, es decir, o el tipo de variable, que en este caso es de tipo animator, es decir, lo que nosotros vamos a trabajar es un componente de tipo animator, y esta variable pues que va a ser de tipo animator vamos a llamarla animator como tal, y simplemente cerramos la instrucción. Bien, ya habiendo declarado esta variable, simplemente lo que tenemos que hacer en nuestra función start es llamarla. La hemos inicializado en un principio, y ahora lo que vamos a hacer es llamarla. Vamos a decirle entonces que nuestra variable animator haga un llamado al componente animator y haga uso precisamente de todos aquellos parámetros y de todas aquellas cualidades que tiene este componente animator. En este caso obviamente lo que nosotros estaríamos haciendo un llamado es al objeto controlador animator precisamente, y vamos a hacer un llamado pues a todas sus características, que en este caso son simplemente las animaciones que posee. Entonces simplemente hacemos en nuestra función nuestra función start este llamado a nuestro componente. La idea es que lo hacemos en la función start simplemente para que
haga el llamado de este componente tan pronto se inicie el script o se inicie el juego, y a partir de ahí simplemente lo va a empezar a trabajar y manipular. Bien, entonces tenemos que si tenemos un control con la tecla A hacia la izquierda, pues lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un cambio precisamente en la animación que tenemos integrada en el objeto animator, que ahora forma parte de la variable animator, y que básicamente tiene las siguientes características y que ya hemos definido antes. Tiene una denominación como mover, es decir, ese nombre que le dimos anteriormente al parámetro que vemos acá, esa denominación que dimos acá como mover, tenemos que especificarla aquí como un string para que Unity sepa de qué parámetro es el que estamos nosotros hablando. Y obviamente aquí lo que nosotros tendríamos que definir es qué valor de ese parámetro vamos a utilizar. Como ya sabemos, izquierda es 1 y derecha es 2. Como estamos hablando del control de la tecla A, entonces estaríamos hablando de girar hacia la izquierda, por lo tanto sería un valor de 1. Obviamente aquí se trata de un valor en enteros, tal cual como lo hemos configurado. Entonces aquí tenemos animator, hace una configuración del parámetro mover con un valor de 1. Ahora vamos a hacer lo propio con derecha, pero pues acá simplemente lo que vamos a hacer es mover 2. Bien, aquí ya hemos nosotros establecido como tal una configuración básica de nuestro avión en cuanto a animación. Falta una línea de script, pero por ahora vamos a dejarlo de esta manera y quiero que disciernan un poco lo que va a suceder acá. Entonces, fíjense que tan pronto se inicia el juego, es la animación idol la que se repite, y tan pronto yo voy hacia la derecha, pues se aplica la animación derecha. Si voy hacia la izquierda, fíjense que ya no es precisamente la animación izquierda la que se repite. La razón es porque en este momento nosotros no estamos involucrando la animación idle dentro del script, es decir, tan pronto se deja de ejecutar, pues no hay nada que le indique que si se deja de utilizar o de ejecutar la animación izquierda o derecha, pues se vuelve a ejecutar la animación idle. Es decir, no lo estamos haciendo a partir de control de script, que es la idea. Entonces vamos a decirle en la función update que siempre no repita, aquí simplemente le decimos siempre repita o siempre ejecute más bien el parámetro mover en su valor asignado de 0, es decir, la animación idle. Si nos devolvemos, pues él siempre va a estar ejecutando esa. Obviamente que si ejecuta esa, pues él va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda. Entonces fíjense que necesariamente cuando yo paso de derecha a izquierda inmediatamente, que es lo que estoy haciendo en este momento, estoy oprimiendo de derecha, luego izquierda, la tecla derecha, luego la izquierda, o sea, primero la A, luego la D. Fíjense que como tal no existe una transición de izquierda a derecha, tengo que soltar, fíjense, suelto, y luego sí existe una transición hacia la izquierda. Esto hace reflexión en algo importante, y no se había tenido en cuenta. Obviamente yo tengo que pasar de derecha a izquierda pasando por idle, es decir, pasando por las circunstancias de estar plano, pero cuando yo realizo un cambio extrema rápido en el que oprimo derecha y sin haber soltado derecha paso inmediatamente a izquierda, pues obviamente voy a volverlo a hacer acá. Si yo voy hacia la derecha y luego oprimo hacia la izquierda, no alcanza el sistema a reconocer el momento en el que yo suelto la tecla derecha porque sucede después de haber oprimido la izquierda. ¿Qué sucede entonces? Tengo que hacer una transición de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Si lo hago de esta manera, voy a darle play, van a darse cuenta que es más fácil pasar de 1, tenemos acá izquierda, derecha, si yo paso 2,
Bueno, aquí tenemos un control de teclado, vamos a inhabilitar un momento esto. Ok, bien. Si yo tengo este control acá, 1, fíjense que aquí se está repitiendo 1 y 2, y es porque está generando una transición entre izquierda y derecha. Si yo voy 2, obviamente se repite de derecha a izquierda. Se estaría mostrando la transición. Si yo oprimo 0, pues estaría mostrando simplemente la animación como tal de idle. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a habilitar nuevamente avioncito y vamos a ver qué sucede. Va hacia la derecha, bueno, aquí se está repitiendo las dos animaciones, izquierda. Bien, aquí hay un inconveniente y es que se está repitiendo derecha a izquierda, la transición se repite en un momento determinado. Y esto se debe obviamente que nos ha faltado hacer algo fundamental y es las transiciones. Por esas razones que es tan importante hacer las transiciones, no solamente esta transición que hacemos nosotros, sino hacer la configuración como tal de transición en términos del parámetro que nosotros hemos establecido. Entonces, cuando izquierda va hacia derecha, vamos a decir que vamos a utilizar mover con un valor de 2 y vamos a utilizar de derecha a izquierda el parámetro mover con un valor de 1. Entonces, si damos play, tenemos, por ejemplo, que si oprimo 1, vamos a ver, tengo 2, tengo 0, tengo 1. Bien, vamos a ver qué pasó con esta configuración cuando va de la izquierda, movimiento 1, izquierda a derecha 2 y derecha a izquierda igual a 1. Vamos a inhabilitar nuevamente el script, a ver. Entonces inhabilitamos el script para que no nos moleste a la hora de configurar. Bien, ahí está 1, fíjense que ya nos está repitiendo, no está pasando de izquierda a derecha porque hemos establecido un parámetro que es el que delimita cuando se repite la animación y cuando no. Fíjense que ahora sí podemos oprimir 2 para que nos genere la transición. Y pues habiendo hecho eso, control S, vamos a habilitar nuevamente nuestro script y vamos a darle play. Entonces, si yo voy de derecha, si voy izquierda, si voy derecha, si voy izquierda. Ahora, obviamente la velocidad como tal de la transición de la animación no es precisamente muy rápida, pero esto ya es un elemento que nosotros podemos variar. Podemos, por ejemplo, simplemente darle 2 a la velocidad para que sea lo más rápido posible, izquierda a derecha, y vamos a ver cuánto se demora en ejecutarse. Ya se hace un poquito más rápido, sin embargo todavía falta un poco más de velocidad. Podemos dejarlo en 10. Bien, aquí tenemos la transición un poco más rápida. Fíjense cómo en esta parte Unity nos muestra de manera muy gráfica la manera qué transición se está generando y en qué dirección. Bien, aquí ya tenemos un movimiento un poco más interesante. Ahora vamos a darle también más movimiento al avión. Fíjense cómo, aunque la velocidad de la animación realmente sigue siendo la misma, el movimiento del avión es ahora más rápido, por lo tanto de una u otra manera pues la animación pareciera ser más rápida. Entonces la percepción cambia un poco. Entonces esto resulta bastante interesante si lo que yo quiero mostrar es un efecto de un avión que en efecto está virando, está haciendo un giro. Y teniendo en cuenta que estamos trabajando con mapa de bits y se trata de un juego de 2 dimensiones, pues obviamente es un efecto que resulta bastante interesante.
Básicamente este es como el ejemplo que queríamos hacer de movimiento. Podemos añadir acá un control más, y este control más pues va a tener que ver ya no con animación, aunque vamos a hacer un copy paste aquí rápido, sino que perdón, vamos a hacer uno solo por ahora, y vamos a hacer acá cuando oprime la tecla W vamos a hacer un movimiento en Y, o sea up, con un valor positivo. Vamos a quitar esto que no lo necesitamos, pues a menos que tuviésemos nosotros una animación para representar ese movimiento, pero por ahora no es así. Y vamos simplemente a copiar, control C, vamos abajo, copiamos aquí abajito, tenemos S y vamos a tener acá un valor negativo. Entonces en el vector 2.up, es decir, el eje Y, y este es el eje X. Control S. Habiendo pues ya actualizado, vamos a mirar. Entonces se supone que lo que puedo hacer yo es este giro y puedo moverme hacia diferentes costados. Es muchísimo más coherente el movimiento del personaje. Obviamente si nosotros vemos lo que podemos de una manera u otra visualizar, es que este mismo esquema de control podemos utilizarlo nosotros en nuestros enemigos, cuando de antemano sabemos que nuestros enemigos se comportan a partir de condicionales en un movimiento hacia un costado o hacia el otro. Es decir, cuando tenemos un personaje enemigo que se mueve hacia la derecha, pues vamos a poder utilizar esta configuración de animación, y en cambio, en caso de que cambie hacia la izquierda, pues simplemente cambiamos hacia la siguiente animación. Entonces el ejercicio que propongo en este sentido es replicar lo que acabamos de ver y utilizar este esquema de programación de animaciones para hacer la animación de los personajes enemigos según el movimiento que realicen. Es decir, si tenemos un enemigo que solamente se mueve hacia la derecha, pues obviamente solamente lo haríamos hacia la derecha. Pero si tenemos un enemigo que se mueve en zigzag, por ejemplo, como corresponde a uno de los scripts que diseñamos, pues tendríamos un personaje que necesariamente va a girar en un sentido u otro según la dirección de movimiento. Entonces, para la clase de hoy vamos a realizar precisamente este ejercicio, lo que acabamos de hacer, y una aplicación directa a los scripts de enemigos. Obviamente esto involucra necesariamente un discernimiento que realizarán ustedes sobre cómo aplican lo que hemos visto en este momento específicamente al script de enemigos que ya hemos trabajado. Eh, siendo esto el ejercicio, espero que haya sido claro, que les haya gustado. Muchas gracias.